3 horas estuvo declarando ayer ante la Fiscalía la presidenta Dina Boluarte en la causa en la cual está siendo acusada formalmente por homicidio agravado y genocidio a raíz de las muertes de por lo menos 49 personas, según lo que se está investigando en la justicia. Se habla en realidad incluso de más muertes en el marco de la represión que hubo oficial mientras ella era presidenta, luego del intento fallido de golpe de Estado dado por Pedro Castillo en diciembre del año pasado. Acá, en estas 3 horas de declaración, ella, la presidenta, respondió, y esto es importante aclararlo, solamente las preguntas de la Fiscalía. ¿Por qué? Porque además de una Fiscalía que acusa, hay una defensa de las familias de las víctimas, compuesta por diferentes abogados que están trabajando como querellantes, también acusando a la presidenta, que en muchos casos no pudieron ingresar a la audiencia y quienes pudieron ingresar no respondió las preguntas de ellos, la presidenta Boluarte. Bueno, estamos en comunicación con David Velasco, que es uno de los abogados de parte de los familiares de las víctimas y que está ahora teniendo la gentileza de atendernos. David, ¿cómo le va? Lo saluda acá Darío Misraji. Buenos días, don Darío, y saludos a sus televidentes. David, ¿qué nos puede contar de lo que fue esta jornada, de las circunstancias en las cuales, bueno, ustedes me imagino pretendían poder participar de esta audiencia y entiendo que no pudieron? Sí, bueno, en realidad lo que podemos evidenciar es que hay una estrategia por parte de los altos funcionarios, comenzando por la Presidenta de la República, los ministros y los altos jefes militares, tanto de la policía como de las Fuerzas Armadas, comprometidos con estos actos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha denominado como graves violaciones de derechos humanos, ¿no? Incluso, no sé si usó una palabra como si fuese matanza, pero algo similar, ¿no es cierto? Y bueno, se ha abierto una investigación, como usted lo ha dicho, por genocidio, por homicidio calificado o asesinato y por lesiones graves. Lo que pudimos evidenciar, le decía, es una estrategia dilatoria, una estrategia de ocultar la realidad de los hechos, de ocultar la eventual responsabilidad penal que pudieran tener estos altos funcionarios. Porque cuando se les ha citado a declarar, o no han ido, y si una minoría ha ido a declarar, ha dicho que va a guardar silencio en el mismo despacho de la fiscal, ¿no? Y los pocos que han declarado nunca han visto nada, no vieron nada, no observaron nada, eran jefes militares pero no les reportaban lo que ocurría, no participaban en la elaboración de los planes operativos para controlar las protestas, y solo se enteraron, uno de los jefes militares, por ejemplo, de la región Puno, dice que solo se enteró de los muertos por las redes sociales, nunca le reportó nadie, ningún subalterno siendo el jefe, nadie le reportó muertos ni heridos, y según él no se usaron armas de fuego, solamente bombas lacrimógenas. Sin embargo, casi todos los fallecidos lo fueron por o armas de fuego, balas o otro tipo de proyectiles también de fuego, ¿no es cierto?, que causaron la muerte de estas personas, que en un número de 49 como mínimo se suman en torno a las protestas iniciadas el 7 de diciembre del año pasado. Ahora, el abogado de Boluarte acaba de pedir la exclusión de la presidenta en las acusaciones justamente de las que hablaba recién. ¿Qué piensa, digamos, de este planteo que está haciendo la defensa de la presidenta? Bueno, la defensa de Boluarte seguramente va a intentar una serie de circunstancias y situaciones que incluso no son legales para tratar de eximir de responsabilidad a su defendida, ¿no? Es muy temprano para decir que sea excluida de la investigación, porque precisamente, como lo dijo la Fiscalía, está investigando un hecho atribuyéndole responsabilidad eventualmente a la presidenta en un tipo penal o de una forma de participación denominada comisión por omisión, ¿no? O sea que por lo menos la presidenta omitió tomar decisiones que evitaran estas muertes. Y esa omisión de tomar decisiones equivale a un actuar, a una comisión que tiene relevancia de carácter penal y por lo tanto responde también penalmente. Es muy prematuro pretender decir que se la tenga que excluir. Además, aquí tenemos que tener en cuenta un tema, ¿no?
la conducta procesal de las personas investigadas. La presidenta Dina Boluarte y su abogado, incluso el día de ayer por la mañana, declararon en todo momento que iban a colaborar con la justicia, iban a responder todas, y resalto, todas las preguntas que se le iban a hacer en el interrogatorio de ayer. Y sin embargo hemos podido presenciar que en realidad ella solo respondió a preguntas muy generales que le formuló el Ministerio Público, y cuando la Procuraduría del Estado, que defiende los intereses del Estado, y los abogados de las víctimas, que defienden los intereses de las víctimas, quisieron preguntar, el abogado intentó articular una serie de artificios, señalando de que no podía declarar, que no estaban autorizados a investigar. Al final se determinó que los abogados sí podían preguntar. Frente a eso, lo único que le quedó a la defensa de Boluarte y a la propia Dina Boluarte es decir que iba a guardar silencio sobre las preguntas que pudieran formular los procuradores o los abogados de las víctimas, ¿no? Entonces, en realidad, una vez más, Dina Boluarte mintió, no cumplió con su palabra de colaborar con las investigaciones y de responder, según ella dijo, y su abogado también, todas las preguntas que se le iban a formular. Entonces, esta conducta procesal tiene que ser resaltada por la fiscal para evidenciar una eventual responsabilidad también por este tema de la presidenta en los hechos que son materia de esta investigación penal. Ahora, David, está claro, lo dijo la Comisión Interamericana, lo dijo también el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Evidentemente hubo abusos por parte de las fuerzas de seguridad, hay indicios claros de que hubo violaciones a los derechos humanos, pero ¿cómo se prueba que la presidenta es penalmente responsable de homicidio, es decir, que directamente estuvo involucrada en esas muertes? Bueno, hay formas de participación, ¿no? O sea, hay personas que no cometiendo el delito de manera directa, o sea, no siendo el autor material del delito, también responden por el delito como si lo fuese, ¿no? Porque la ley lo equipara, ¿no? Entonces está, por ejemplo, la autoría mediata, que es una forma que se puede involucrar a la presidenta, ¿no? No siendo ella quien dispara, pero sí puede ser quien da las órdenes, ¿no? Bueno, pero ¿cómo se prueba de que ella, perdón, pero cómo se prueba que las órdenes que ella dio implicaban, digamos, que iba a terminar habiendo muertes? Digo, porque eso es en definitiva lo que habría que probar para declararla culpable de ser autora mediata. Bueno, si nosotros podemos obtener las decisiones de las discusiones de los consejos de ministros que constan en actas, si podemos obtener todos los planes operativos que hacen referencia a las órdenes que venían desde las más altas instancias políticas, podemos evidenciar que hay una decisión de controlar la protesta social, ¿no es cierto?, utilizando las formas que en principio la ley permite, ¿no es cierto? Pero si vemos que esto se fue más allá y dispararon, entonces además de las actas vemos que existen balas, que existen muertes, que existen fallecimientos, es una forma de probar. Pero además, señor periodista, acá hay un hecho fundamental. Como lo dijo el fiscal ayer, se está investigando un acto penal a la presidenta atribuyéndole una forma de participación de comisión por omisión. ¿Por qué omisión? Porque ya, ok, el primer día no podía haber conocido de que iban a haber muertes, pero después hubieron muertes. Al siguiente día ya se sabía que habían muertes de la forma como estaban intentando controlar las protestas sociales los efectivos del orden. Allí, en ese momento, al conocer la existencia de muertes, la presidenta debió dar la orden de detener esa forma de represión brutal por parte de la policía. Y si no lo detuvo, si no hay prueba de que ella ordenó que eso se detenga, entonces se invierte la carga de la prueba y es la presidenta quien tiene que probar que no estuvo involucrado en este hecho. Entonces, así, si no prueba eso, y si probamos que no detuvo las cosas que tenía que detener, allí se produce la responsabilidad penal y se puede ubicar cuál es el tipo de sanción que se le puede dar. Entonces, sí hay elementos para eso es la investigación, para recopilar información, documentos, declaraciones, testigos que indiquen si la presidenta dio una orden o no dio una orden para reprimir las protestas, si dio una orden o no dio una orden para impedir los muertos. Los muertos no se han dado un solo día, se han dado en el transcurso de más de 30, 40 días y han sido 49 muertos que en Perú, aparte de la guerra política que lamentablemente vivimos, en Perú nunca se había vivido. Es un hecho absolutamente inusual y por lo menos por omisión la presidenta de la República debe ser responsabilizada. Ahora, David,
Entiendo este punto y que se investigue la responsabilidad penal, aunque sea por omisión. Ahora, ¿cómo se va desde ahí hasta hablar de genocidio? ¿Cuál es el sustento para plantear que el gobierno buscó una eliminación sistemática y masiva de un grupo de la población, que es en definitiva la definición de genocidio? Bueno, en realidad nosotros, los abogados que trabajamos en organismos de derechos humanos, no hemos planteado directamente una denuncia por genocidio. Okay. Hay abogados que realizan una actividad privada, ¿no es cierto?, que también están colaborando con las víctimas y les están llevando sus casos y han formulado una denuncia en esos términos. Yo quiero decirlo para aclararlo, ¿no? Sin embargo, en atención a su pregunta, lo que estos colegas que realizan la actividad de manera independiente están sustentando su denuncia por genocidio es porque ellos dicen que se ha atacado al pueblo de la región andina, al pueblo quechua y aymara, específicamente para tratar de contrarrestar las protestas y puntualmente los fallecidos pertenecen a estos pueblos quechua y aymara y por lo tanto había una intencionalidad de aniquilar a un grupo social, digamos, identificado por su origen étnico, ¿no? Entonces ellos intentan, las personas que han planteado la denuncia, intentan recurrir a este argumento que está contenido en el tipo penal de genocidio, tanto nacional como internacional, que está contenido en el tipo penal de genocidio para imputarle esa responsabilidad a Dina Boluarte. Entonces, hubo una direccionalidad, según ellos dicen, ¿no? Hubo una direccionalidad para atacar, lesionar y matar a personas que pertenecían a pueblos quechuas y pueblos aymaras, y que por lo tanto había una direccionalidad para atacar a personas que pertenecían a determinadas nacionalidades y grupos étnicos y por lo tanto, digamos, la conducta podría ser pasible de investigarse y sancionarse también como genocidio, ¿no? Ese es el argumento que se está utilizando para esa denuncia. Bien. David, y para que quede claro, esa entonces no es la presentación que hacen ustedes, es la presentación que hacen otros abogados. ¿Qué es lo que piensa usted? ¿Que hay elementos para justamente hacer una acusación de este tipo? Porque estamos hablando de uno de los delitos más graves que se puede cometer en la humanidad, si no el más grave en realidad. Sí, sin duda, el genocidio, como la tortura, la ejecución extrajudicial, son delitos de lesa humanidad, o sea, es afectar a la humanidad en su conjunto. Por eso se llama de afectación, lesa humanidad, ¿no? Nosotros como organismos de derechos humanos todavía no hemos encontrado durante la investigación elementos que configuren la posibilidad de atribuirle a la presidenta el delito de genocidio. Lo digo con la absoluta transparencia y claridad. No estamos diciendo que más adelante no aparezcan esos elementos de prueba. Podría ser que sí. Por ahora no. Nosotros nos hemos enfocado en atribuirle y probar lo que podría ser la responsabilidad de la presidenta en el delito de asesinato o homicidio calificado, que es, digamos, uno de los delitos más graves también, que supone penas de hasta 35 años, y también en el delito grave de lesiones graves que le estamos atribuyendo, ¿no? Entonces, no queremos marcar distancia, pero sí queremos hablar con claridad qué cosa es lo que nosotros estamos ayudando a esclarecer y qué creemos que por el momento se le puede imputar a la presidenta Dina Boluarte, a sus ministros y a los altos jefes militares. David Velasco, muy claro, gracias por este tiempo con DNews. A usted, gracias, don Darío, y a su audiencia, y hasta una próxima. Muchas gracias. Gracias.